Bueno, seguimos con el tema político, seguimos analizando esta cuestión que tiene que ver justamente con el sistema electoral que se quiere modificar en la provincia de Entre Ríos, con una idea que está, digamos, todavía pergeñándose, no hay proyecto presentado ni nada por el estilo, pero bueno, es una conversación que está en el mundillo de la política entrerriana y que tiene que ver con la boleta única de papel y con la probabilidad de implementar o sancionar la ley de lemas para utilizarla justamente en las próximas elecciones. Vamos a hablar con el analista político al que consultamos siempre. Hace Sí. rato que no lo teníamos, ¿eh? Sí, hace rato nos tiene abandonados, pero No, bueno, o lo tiene, abandonamos nosotros. tiene sus obligaciones Por académicas en este supuesto. horario, entonces Exacto. por ahí se le complica. Estamos con Gustavo Tarragona. Hola Gustavo, ¿cómo va? Ay, no te estamos escuchando. A ver si tu audio está bien. Hola. Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, buen día, decía a ustedes y a la enorme audiencia que tienen. Bueno, Bueno, muchas gracias. en tus ámbitos también se está analizando esto que, bueno, empezó a circular, digamos, como una versión muy fuerte de la posibilidad de que se implemente una boleta única de papel y también la ley de lemas. Sí, es una temática, Víctor, que está instalada. No me atrevería a decir en la totalidad de la ciudadanía, ¿no? Porque No, como lo hemos claro. conversado con ustedes en otras Mm, oportunidades, me parece que a veces las preocupaciones de nuestra clase política van en una dirección y las preocupaciones de los ciudadanos y las ciudadanas en general van en otra, ujú, en otra dirección, ¿no? sí, Eh, a propósito, les comento una anécdota muy, muy rápida, pero que sí. ilustra también esto. Tiene que ver con que desde el día de ayer y hasta hoy, perdón, desde el día lunes y hasta hoy, hemos estado haciendo un intercambio virtual para estudiantes de una universidad boliviana, una universidad chilena y nosotros aquí, la sede local de la Universidad Católica Argentina. El tema que nos convocaba tiene que ver con las reformas constitucionales Ujú, y nuestros colegas chilenos, cuando intentaban explicarnos un poco, ¿no es cierto?, los últimos acontecimientos, ese rotundo rechazo que recibió el texto en Sí, septiembre, ujú, sometido, ¿no es cierto?, a un referéndum en la ciudadanía, ujú, donde por un lado, digamos, se creyó que era bueno avanzar en la reforma de la Constitución chilena, pero gran sorpresa, ¿no? Cuando fue sometida a este referéndum, más del 63% de la ciudadanía chilena dijo que no, ujú. ¿no? Y entonces ese gran interrogante que se une mucho también a esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Parecería ser que también en este caso, ¿no? Las necesidades y los deseos de la clase política pasaban por una dirección, pero las necesidades y los deseos de la ciudadanía van en otra dirección, ¿no? Tenemos ahí como una especie claro. de desacople, ¿no?, entre las demandas ciudadanas y nuestra clase política, digamos, que apunta o mira, digamos, para otro lado. Volviendo un poquito a tu pregunta inicial, Víctor, son temas de discusión, no extendidos totalmente, pero sí obviamente, digamos, en la clase política entrerriana, en sectores académicos, ¿sí? Y un poco como vos decías, ¿no? Están en danza un poquito ahí algunas ideas de retomar estas discusiones que no son tan nuevas, ¿no es cierto?, en el caso de nuestra provincia, porque recordemos que ya en 2018 Exacto. el actual gobernador, ¿no es cierto?, Gustavo Bordet, había manifestado públicamente su decisión de avanzar en una modificación del régimen electoral Ujú. de la provincia de Entre Ríos, avanzando en esto que se conoce como el modelo de boleta única, ¿no? Yo recuerdo en ese momento un gran auge también en la discusión en torno a la incorporación de medios tecnológicos, Ujú, ¿no?, Claro, a ayudas tecnológicas claro. en el momento de votar. Y entonces hablábamos en ese sentido de la boleta única electrónica. electrónica, ¿no?, Claro. Exacto. recogiendo ya también algunas experiencias que
por ejemplo, en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, en otras localidades de Salta, y obviamente experiencias internacionales, ¿no? También habían avanzado en esta dirección. En los últimos tiempos, como ustedes lo decían muy bien, el tema pareció cobrar nuevamente fuerza desde diferentes sectores políticos, desde diferentes sectores partidarios, en un momento intentando reflotar, ¿no es cierto?, esa idea de pasar de un sistema caracterizado por la existencia de una suerte de boleta sábana, ¿no?, a la existencia de una boleta única, en donde fundamentalmente, de implementarse, como ha sucedido en el caso de la provincia de Santa Fe, o también en el caso de la provincia de Córdoba, aunque tienen ahí también diferencias, digamos, ¿no? Sería la posibilidad de que el elector o la electora en nuestra provincia de Entre Ríos, para todos los cargos que se disputen a nivel provincial, se encontrarían ya sea, digamos, con una única boleta, en donde encontrarían todos los candidatos para los diferentes cargos, y a veces, digamos, hasta más de un candidato o más de una candidata. Eso es un poquito el modelo cordobés, digamos, ¿no?, de boleta única. O el modelo santafesino, que tomando, digamos, también, claro, por categorías, exactamente, y en donde el elector o la electora finalmente se encontraría con más de una urna en donde tendría que depositar esas diferentes categorías, ¿no? Como todo sistema electoral, la boleta única tiene sus ventajas y tiene también sus desventajas. ¿Cuál sería la desventaja? Bueno, la gran desventaja, Víctor, que se ha manifestado, o que diferentes análisis hechos a partir de la experiencia santafesina y cordobesa, y hay que decir también, Víctor, que en general todas las democracias hoy en el mundo tienen sistema de boleta única, ¿no? Somos poquitos los países a nivel mundial que conservamos un régimen diferente, pero una de las grandes desventajas que se han manifestado tiene que ver con una cada vez mayor personalización, ¿no es cierto?, de la política, ¿no? Claro. En definitiva, cuando nosotros como ciudadanos entramos, digamos, en el cuarto oscuro, con boleta única, digamos, implementada, lo que vemos son, en realidad, las imágenes de los candidatos o de las candidatas. Vemos figuritas. Vemos figuritas, en definitiva, ¿no? Y los o las especialistas hablan en este sentido, digamos, de una cada vez mayor disolución, ¿no es cierto?, de la identidad partidaria, claro, en ese sentido, digamos, ¿no? Esas críticas, digamos, también han sido objeto de otras críticas, ¿no? Las propias críticas, digo, han sido criticadas, claro, sosteniendo aquellos que han hecho críticas sobre estas críticas, que en realidad el problema no tiene que ver tanto, digamos, con que fragmentaría y personalizaría aún más la política, porque esto viene sucediendo aún, digamos, en nuestro sistema, que en general no ha incorporado el sistema de boleta única, ¿no? Digo, en otros términos, esta desarticulación, ¿no es cierto?, esta fragmentación de los partidos políticos no obedece en el fondo, digamos, a el sistema de boleta única, ¿no? Hay otras causas que tienen que ver con esta personalización de la política, claro, ¿no? Totalmente. Pero por el otro lado también es un sistema que ofrece otras ventajas, ¿no? Sí, es más económico, por ejemplo. Por un lado es más económico, ¿no? De hecho hay varios estudios que en este sentido, Víctor, se han hecho, yo les decía, en las provincias de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, que efectivamente en general han arrojado, digamos, ahorros bastante significativos en términos económicos, en un contexto que, huelga decirlo, digamos, no es el mejor contexto económico financiero, ¿no es cierto?, que, claro, que nuestro país está atravesando. Claro. Otra de las ventajas tendría que ver con al transferir, ¿no es cierto?, al Estado, ya sea al Estado provincial o al Estado nacional, la responsabilidad, ¿no es cierto?, de la impresión de las boletas partidarias. Esto significaría, digamos, que los partidos políticos así llamados más chicos o más pequeños, que tienen
menos recursos humanos y que tienen, digamos, también menos recursos financieros, de alguna manera estarían en una suerte de igualdad de condiciones para competir en las elecciones con los partidos políticos más grandes, más tradicionales y con mayores recursos de poder, ¿no? Sí. Porque recordemos que hasta el día de hoy, la impresión de las boletas de cada uno de los partidos, una vez que esas boletas han sido, ¿no es cierto?, oficializadas por Tribunal Electoral Provincial, bueno, etcétera, etcétera, corre por cuenta de los partidos políticos, Ujú. Claro. ¿no? Y obviamente ahí hay un efecto, digamos, de cancha inclinada, Claro. Claro. ¿no? Eso quiere decir que estas reglas electorales, que en definitiva deberían ser reglas igualitarias para todas las expresiones partidarias, en la práctica se traducen, digamos, con enormes dificultades de los partidos políticos más pequeños, con menos recursos humanos, con menos recursos económicos financieros, para hacer frente, digamos, a un acto eleccionario que es complejo, ¿no? Totalmente. Claro. Que tiene que ver también, Víctor, perdón, con el hecho de que cada partido o cada coalición o cada confederación de partidos, hasta el día de hoy, según nuestro régimen electoral, debe proveer también de los propios fiscales, ¿no? Pero eso supone para los partidos políticos más chicos, Igualdad lo de vemos condiciones. claro, Claro. como lo vemos en muchas elecciones, ¿no? Ujú. Fiscales de estos partidos políticos más chicos que tienen que hacer malabares, Claro. en muchos casos corriendo de una mesa a otra, o peor aún, corriendo aún de una escuela a otra escuela, Claro. ¿no es cierto?, para actuar como fiscales, lo cual le resta, digamos, chances también, ¿no? En términos de la ciencia política son elecciones un poco menos competitivas Claro, esas. claro, Claro. totalmente. Claro, claro. Bueno, en definitiva, digamos, para ir con un punto por este tema, ¿estarías en general de acuerdo con la implementación de una boleta única? Pareciera que este es un acuerdo, o todos estarían arribando a un acuerdo en que se implemente este sistema para las próximas elecciones. Ahora, el tema que puede traer una controversia importante está vinculado con la ley de lemas. ¿Es constitucional o no es constitucional la ley de lemas en caso de implementarse aquí en Entre Ríos? Una pequeña aclaración. En principio, Víctor, yo podría en términos abstractos o generales estar de acuerdo, Uh-huh, ¿sí?, en introducir modificaciones en nuestro régimen electoral, uh-huh, que entre otras podrían pasar por la implementación de la boleta única, ¿no? uh-huh. Lo que sí estoy en desacuerdo es en la oportunidad política, Ah, está ¿no? bien. Uh-huh. Yo creo que estamos No es el muy momento, cerca. no es el Claro, momento. para decirlo en otros términos, creo que estamos muy cerca, digamos, ya sea que nuestras elecciones coincidan con las elecciones a nivel nacional, ya sea que no, que haya desdoblamiento finalmente, ¿no es cierto?, de elecciones a nivel provincial. Me parece que no es el tiempo político, no es el momento político, como vos lo señalabas bien, para cambiar, ¿no es cierto?, las reglas de juego. Que vos me digas que estamos pensando en retomar, ¿no es cierto?, estas discusiones para, no en las elecciones que vamos a tener en el 2023, sino quizás en el 2025, bueno, quizás ahí la oportunidad política, digamos, sería diferente, Claro. ¿no? Claro. Volviendo un poquito a tu pregunta más en particular sobre la ley de lemas, creo que sí, creo que sería constitucional, digamos, introducir la posibilidad de ley de lemas, que recordemos un poquito, ha sido también utilizado como sistema electoral, ¿no es cierto?, en otras, digamos, provincias, Sí, sí. ¿sí?, que supone, ¿no es cierto?, que dentro de un mismo partido haya diferentes expresiones y que finalmente todas las expresiones se sumen, digamos, a la expresión que ha obtenido la mayor cantidad de votos, ¿no? Uh-huh. No sé si fui muy claro Sí, al no, momento no, de Sí, sí, sí. se explicarlo, entiende pero perfectamente. ¿sí? Pero nuevamente aquí, digo, podemos analizar las ventajas o las desventajas técnicas, ¿no?, de reintroducir la así llamada ley de lemas. Lo que nuevamente, digamos, quiero dejar un poquito a salvo mi posición, y lo aclaro, es a título personal, Sí, tiene que ver con la oportunidad política, está bien. ¿no? Para mí no es bueno, digamos, Cambiar modificar, ahora. Uh-huh, claro, las reglas de juego, uh-huh. ¿no?, con elecciones que se desarrollan en el peor de los escenarios de acá a un año. Claro. Claro. Gustavo, ¿No? y con respecto al método de las PASOs, que también fue
uno de los debates que se dieron a nivel de los dirigentes, tanto nacionales, provinciales y locales, de suspender o sacar las PASO con el argumento del ahorro económico, pero no como herramienta de poder elegir los candidatos que después van a tener que competir para dirigir los destinos de la provincia, de la nación. ¿Qué pensás con respecto a las PASO? ¿Es un método válido? ¿No es un método válido? ¿Hay que sacarla? ¿Hay que reformarla? ¿Hay que buscar otra alternativa? Yo creo que como todo régimen electoral, digamos, es perfectible. Recordemos en todo caso a nuestra audiencia que las PASOs fueron introducidas, ¿no es cierto?, a nivel de legislación nacional allá por el año 2009. Y recuerdo que uno de los argumentos utilizados, digamos, por las diferentes expresiones políticas, pero también partidarias, en aquel contexto fue que las PASOs iban a permitir, en todo caso, un mayor acercamiento o una suerte, digamos, de amigarse nuevamente la política, digamos, con el ciudadano, ¿no? Con la ciudadana, porque permite aún hoy en día, efectivamente, que sean los ciudadanos quien, con su participación obligatoria, ¿no es cierto?, termine influyendo en la vida interna de los partidos, ¿no? Yo recuerdo también que hubo álgidos, hubo fuertes y respetuosos debates políticos, también de otras posiciones que decían que en realidad la vida interna de los diferentes partidos políticos correspondía más bien, digamos, a los simpatizantes, a los afiliados, adherentes, bueno, pongamos la categoría que quisiéramos poner de cada uno de los partidos políticos, ¿no? Yo creo que sigue siendo, digamos, un buen instrumento, no el único, pero sigue siendo un buen instrumento, ¿no?, para repensar el necesario reinvolucramiento de los ciudadanos en la vida política argentina, ¿no? Claro. En ese sentido, me parece que los argumentos económicos que se esgrimen, ¿sí? Que creo que hay que prestarles atención, por supuesto que sí, yo no los dejaría de lado sin más, digamos, ¿no? Pero me parece que son argumentos de menor importancia, reitero, frente a esta posibilidad y también otras, ¿no?, que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos para involucrarnos, digamos, en la política, ¿no? Digo, yo estoy a veces un poco en la postura de decir, bueno, yo creo que la política argentina no es, digamos, de mucha calidad, pero también me cuestiono qué hago yo como ciudadano para mejorar la calidad de la política en mi país. Claro, ¿no? Entonces sería contradictorio sostener esto y por el otro lado argumentar que por cuestiones económico-financieras, que reitero, creo que tienen, válidas, digamos, que ser entendidas, por supuesto que sí, ¿no? Pero en el fondo, digamos, si existe la posibilidad de un mejoramiento de la vida de los partidos políticos y de la política en general, bienvenido sea a través de diferentes mecanismos, como es en este caso las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Se me ocurre hacer una reflexión al aire al momento, y si tal vez empiezan a implementar los plebiscitos donde la gente, el ciudadano común, empieza a participar en la toma de decisiones de algunos temas puntuales, ¿no sería una buena herramienta también como para acercar a la gente a la vida política en el buen sentido de la palabra? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y creo que en este sentido no tenemos que inventar nada, que muchos de estos instrumentos de participación ciudadana, de democracia semidirecta, están planteadas en nuestro texto constitucional reformado en el año 1994, ¿no? O sea, quiero decir, el juego un poco pasa también por el involucramiento o el reinvolucramiento de nosotros como ciudadanos en nuestra vida política, y fíjense ustedes que estoy intentando no reducir la política solamente a la vida de los partidos políticos. Claro, no, totalmente, ¿no? Totalmente, justo. De hecho, si me permiten también, y no quiero ser autorreferencial en este sentido, pero también la semana pasada discutía con algunos otros alumnos en Santa Fe, cómo es la cultura política uruguaya, por ejemplo, ¿no? Donde en la propia cultura política de ese queridísimo país vecino, ¿no?,
se ha instalado muy fuertemente la obligatoriedad, por ejemplo, de la clase política, ¿no es cierto?, de dar a conocer, digamos, las decisiones que se toman y de la implementación de esas decisiones, ¿no? Claro. En mi disciplina, en la ciencia política, nosotros tenemos un concepto que, bueno, tiene un origen, digamos, anglosajón, que es el concepto de accountability, que nosotros, a falta por ahí de una traducción mejor, lo damos a entender como la rendición de cuentas, claro, ¿no? Un poco la idea de que son los políticos y los funcionarios, no quienes tienen el derecho, sino quienes tienen la obligación, ¿no?, claro, de rendir cuentas de lo que han hecho en términos de su gestión. Y en eso creo que la cultura política argentina tiene mucho que aprender de la cultura política de un país como el Uruguay, ¿no?, donde independientemente, y esto creo que ha sido un logro fenomenal de nuestros queridísimos hermanos uruguayos, ha sido instalar, independientemente de las expresiones partidarias, digo, una cultura política que tiene que ver con la obligatoriedad de sus funcionarios de rendir cuentas de sus actos de gobierno, ya sea que pertenezcan al Partido Colorado, sí, al Partido Blanco, al Frente Amplio, etcétera, etcétera. Pero digo, se ha instalado, ¿sí?, en la cultura política uruguaya esta idea de la obligatoriedad de los funcionarios de rendir cuenta de sus decisiones. Bueno, creo que este también puede ser un camino, no el único, pero claro, puede ser un camino que nosotros, como ciudadanos, ciudadanas de nuestro país, aprendamos y comencemos, digamos, a implementar, digamos, también. La política no se va a mejorar solamente por el hecho de que deseemos que se mejore. Digo, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a hacer también por el mejoramiento de la calidad de la política en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestro barrio? Totalmente. Totalmente. Gustavo, para cerrar, de acuerdo con la boleta única de papel, no es la oportunidad. Decís que la ley de lemas es constitucional, este es un dato, es decir, si alguno quiere presentar el proyecto de ley de lemas aquí en la provincia de Entre Ríos, ¿vos decís que desde el punto de vista constitucional sería incuestionable? Bueno, estamos en el campo de las posibilidades. Sí, sí, no, claro, claro. No estoy diciendo que pueda ser incuestionable, ¿no? No, quiero decir que políticamente dicho, sí, creo que existirían ciertas posibilidades de que alguna iniciativa, digamos, en este sentido de ley de lemas pueda ser presentado. Está bien. Ahora, no estoy tampoco en condiciones, Víctor, por supuesto, de anticipar el futuro y de decir que un proyecto de estas características pueda seguir su curso. Te preguntaba esto porque hace un ratito estábamos charlando con un dirigente de Juntos por el Cambio que señaló, que adelantó, que en caso de presentarse un proyecto de estas características, esta agrupación política, la oposición acá en la provincia, va a hacer un planteo judicial. Bueno, está bien. Digo, porque consideran que es inconstitucional. Claro. Son puntos de vista, son análisis. Yo entiendo, digamos, que finalmente la judicialización, digamos, de la política es una opción, obviamente, posible. No creo que, digamos, sea la deseable, ¿no? Claro. Yo sigo pensando que hay cuestiones políticas que deben dirimirse políticamente hablando. Totalmente, totalmente. Y tratando de llegar a un consenso, ¿no? Exactamente. No aplicando mayorías circunstanciales. Exactamente. Bueno. Gustavo, muchísimas gracias por hablar con nosotros, ¿eh? Al contrario, como siempre, es un enorme placer intercambiar estas ideas con dos periodistas de tan vasta trayectoria, experiencia. Bueno. Acá, no, en serio, y hay que reconocerlo, ¿no? Y que digo, respetan, digamos, a rajatabla, aunque quizás en muchos casos no estén totalmente de acuerdo, la opinión de sus entrevistados y de sus entrevistadas. Y yo creo que ese es un mérito que no pocos programas, digamos, como el de ustedes pueden exhibir. Bueno, muchas gracias. Ay, después, ¿cuántos halagos? Me puse colorada. El asado va después, ¿eh? Chao, Gustavo. Chao, Gustavo. Un gran gusto. Hasta la próxima.